Este mundial va a ser definitivamente el mundial de la inteligencia artificial, ¿sí? Ustedes se acuerdan cómo fue eliminada Argentina en el Mundial 2006 con un arquero que se llamaba Lehmann, que tenía un papelito en la media que sabía dónde iban no iba a patear cambiazo. Ahora eso va por inteligencia artificial. Los arqueros saben y tienen una idea de cuál es el porcentaje de tiros a la derecha, al medio o a la izquierda que tienen los jugadores, pero además posiciones corporales. Dice que cuando el delantero en el pie de apoyo está a 45 grados, hay una enorme cantidad, más de un 80% de probabilidades de que cruce el tiro. Es la precisión, la fría verificación que nos ofrece la inteligencia artificial. Plenamente vigente, elongando para entrar. ¿Qué significa eso? Y una persona que fue 2 veces presidente de la República y vicepresidente de la Nación y es el animal político de más peso en la República Argentina, siempre está en el banco precalentando, así imposible descartarla, ¿no? Pero ¿hay alguna figura legal por la cual Cristina podría ser candidata, no digo en las próximas elecciones, pero pensando hacia adelante? Cuando llegue el momento será la política, no la Corte Suprema ni los figurones que están ahora los que resuelvan el problema. No, lo que se está instaurando es una especie de prototipo, modelo para que vengan a radicarse un determinado tipo de capital que tiene que ver con las grandes tecnológicas del mundo. Para que esos capitales decidan venir a la Argentina, lo que se hace es presentar un marco bastante laxo de regulación y sobre todo en algo bastante particular y bastante peligroso que tiene que ver con la responsabilidad que tienen estas empresas cuando se radican, cuando empiezan a tener personalidad pública. En general el vulgo, cuando de alguna manera está ideologizado, nazificado, fascistizado, o el boludo cotidiano, por más que uno le explique y le trate de señalar, mire que la causa pasó tal cosa, por más que uno se le explique, es imposible, porque la chorra tiene que estar en cana, y punto, y se acabó, y no hablemos más. El mundo entero está grandes pensadores, la Iglesia, el Vaticano, hace poco sacó el Papa León XIV, sacó una encíclica que va en sentido contrario. Ahora Harari, sospechado de ser un colectivista o alguien que esté en un pensamiento de izquierda, están alertando sobre el peligro de la automatización, de la inteligencia artificial, los peligros que empiezan a existir respecto de la independencia que va tomando la inteligencia artificial de sus propios creadores. Hay un informe de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal que fue enviado al fiscal Eduardo Tayano, confirma algo que ya sabíamos, y que es que el tuit de Javier Milei del 14 de febrero del 2025 fue el primero en hacer público el contrato para comprar la criptomoneda Libra. No solo se confirma que Milei mintió, sino que se pudo comprar Libra solamente a partir del tuit de Javier Milei. Antes no se podía comprar Libra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos comenzando ya la previa de un programa que se las trae, como cada encuentro de cada noche. Créanme que todo el equipo de QR trata de hacer de cada encuentro algo distinto, algo muy, muy humano, muy sensible, aunque siempre hay rutinas, ¿no?, que nos acomodan para tratar de ordenar lo que hacemos. Siempre tratamos de refrescarnos un poquito nuestra propia piel para encontrarnos y tratar de interpelarnos, sobre todo en un día como hoy. Saludo a la barra querida. Hola Martín Granowski, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, se vino poético. José Amore, es bastante pragmático igual. Bueno, José Amore, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo va? Hola Guido Bambini. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿por qué todo esto? Es un día muy especial. Hoy se cumple un año de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no hacer lugar a un planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y básicamente terminar de confirmar la condena a 6 años de prisión de la 2 veces presidenta de la Nación, ex vicepresidenta, etc. ¿Y por qué es un día muy, muy importante? Porque es un día que nos desafía como comunidad, como sociedad. Una sociedad que está partida al medio. Porque hay un 50% de la Argentina que dice bien presa está, Cristina chorra, y otra mitad dice Cristina proscripta, y así no se puede jugar. Así no hay democracia. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida para pensar cualquier otra cosa. Esto nos pone en un desafío muy importante, porque por un lado hay que recuperar cierto sentido común.
Y tanto se habla de la batalla cultural y a veces perdemos de vista que el territorio de la batalla cultural por excelencia es el sentido común, es decir, aquellas cosas que asumimos con un prejuicio muy, muy instalado, que antes de empezar una conversación ya tenemos una posición de la que no nos movemos. Eso va construyendo el sentido común de cada uno y de cada una. Y entonces en un programa como el nuestro, donde yo supongo que en buena mayoría debe creer que quien nos está mirando, que Cristina Fernández de Kirchner en realidad no tuvo un juicio justo, que el proceso está tan viciado como lo que está pasando con la causa Cuadernos, y que entonces sería muy sencillo ir hilvanando cada una de las decisiones que fueron tomando jueces que tenían una enorme cantidad de conflictos de intereses, aunque sean muchos. A veces no es el número de jueces que la juzgaron, a veces con la mayoría de cada instancia alcanza. Y entonces a partir de ahí construimos un programa. Hacemos un programa con la certeza de que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, que la corrieron de lado sobre todo para dos cosas. Para tratar de llevar adelante con la menor cantidad de obstáculos políticos posibles un programa económico, un modelo de sociedad, y sobre todo para meter en un lío muy importante de liderazgos a la oposición. En algún otro momento, el terrorismo de Estado también intentó llevar adelante un modelo de país anulando la democracia. ¿Por qué digo esto? Qué exagerado. Porque fue sistemático, porque fue en toda la región. Y el hecho de estar tan viciado del Poder Judicial, e incluso de tener jueces formados por Estados Unidos en muchos casos, con fotos comunes, desde el juez Moro en Brasil hasta algunos miembros de la Corte en la Argentina y algunos otros jueces involucrados en estas causas tan sensibles, también es un hecho regional. Porque esto pasa en Brasil, con Lula, porque esto ha pasado en Ecuador, con Correa, porque esto ni hablar, lo que pasa en Perú. Entonces, es un programa muy distinto si partimos de esa base. También podemos partir del otro lado. Podemos decir, bueno, vamos a hablarle a ese sector de la sociedad que efectivamente cree que Cristina es chorra y a partir de ahí tendremos que construir otro elemento, que es el de la revisión técnica de los procesos, es decir, el diagnóstico de ese Poder Judicial, para tratar de llevar adelante la idea de que acá no hay en definitiva, nos perdimos la oportunidad de un juicio justo ahí donde había alguna sospecha de un eventual hecho de corrupción. Lo mismo que está pasando en la causa Cuadernos. Sería muy interesante tener un proceso justo para saber qué tipo de relaciones non santas tiene los empresarios, los gobiernos alrededor de la obra pública. Pero no tenemos eso. Nos quitan esa posibilidad. Vamos a tratar de hacer un programa que sea muy parecido a lo que sentimos y pensamos desde nuestra curiosidad periodística, pero también desde una mirada compartida del mundo. Y entonces, a partir de eso, uno podría decir, analicemos el contexto. Miren lo que está pasando en estas horas. Se cumple un año de Cristina presa. Y en estas horas también hay un jefe de gabinete que se adscribe a una política fiscal, después lo vamos a ver en detalle, pero que básicamente en uno de sus términos le permite omitir la declaración de patrimonio y de gastos. Un jefe, parece que llegó el día, por otra parte, en que Manuel Adorni va a presentar la declaración jurada, bastante más tarde de lo que le indicó Patricia Bullrich. Parece que es el día. Casualidad o no, a horas de comienzo del Mundial y cuando, si uno hace zapping, lo que más ve son partidos amistosos, imágenes de mundiales anteriores, debates sobre quién va a ser titular o no, quién reemplaza a Valerdi, etcétera, etcétera. En estas horas también, la Policía Federal saca un informe que elimina toda duda de que la manera en que se hizo público el contrato a través del cual se podía adquirir la criptomoneda Libra la publicó el presidente de la Nación. La Policía Federal, no todos los especialistas que colaboraron con la comisión investigadora del Congreso, no, la Policía Federal dijo sin ninguna duda, esto se dio a conocer por un tuit del presidente. Si de mínima el presidente mintió cuando dijo que lo había visto en otro lugar. Ayer nos contaba Irina Hauser, en términos de investigar conflictos de intereses, que por mucho menos
el ex vicepresidente Amado Boudou fue preso, por mucho menos que esto. En estas horas también pasó otra cosa. Hay un juez cuyo pliego eleva el gobierno para extender su calidad de juez por 5 años más, al que junto con otra colega de la misma Cámara llaman Bonnie and Clyde en la jerga judicial, que en el mismo momento en que el gobierno enviaba ese pliego, tomó la decisión para que efectivamente quede vigente la reforma laboral. Una de las piedras angulares del modelo del gobierno con el cual quiere conquistar posibles inversiones. No viene pasando, no ha pasado nunca en la historia, pero ahí va. Y la otra decisión es que, de la manera en que se hizo en la historia 2 veces y en dictadura, intervino o dio el aval para la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más activos, más combativos en este momento que tiene la CGT, sino el más. En los alrededores de todo esto, la Corte Suprema de Justicia, que en tiempo récord le dijo que no al pedido de la defensa de Cristina para revisar el proceso que la había condenado, tiene en suspenso el hecho de observar si efectivamente el gobierno tiene que cumplir o no con una ley que fue votada 6 veces en el Congreso. 6. Me refiero al financiamiento educativo. Pasa lo mismo con discapacidad. Y mientras la Corte se toma ese tiempo, hoy podemos discutirlo, pero básicamente se conoció, un dato muy importante del día, se conoció un acuerdo entre el gobierno, la mayoría de los gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional, un acuerdo muy a la baja respecto de lo que decía esa ley que el gobierno no quiere cumplir. En los alrededores, insisto, del año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner pasa todo esto. Ya no es doble vara, ya es una cosa muy ostensible respecto del modo en que se resuelve o del modo en que funciona los poderes del Estado, es decir, la República, es decir, la calidad democrática que tenemos, para decidir cosas que son realmente muy, pero muy determinantes, muy importantes. Pensémoslo hacia adelante. Hay sectores que dicen no se puede seguir jugando a la democracia y a la política con Cristina Fernández de Kirchner presa en estas condiciones. Hay otros sectores dentro de la propia oposición que cree que Cristina está proscripta, que dice, está bien, por supuesto que eso es injusto, pero no podemos poner eso como un elemento de campaña, porque si lo ponemos como un elemento de campaña, se achica la representación, y si se achica la representación, no se puede construir un frente lo suficientemente fuerte como para ganar una elección. En todo caso, hay que ver qué es lo que pasa después. Toda la oposición coincide, desde Pichetto a Mayra Mendoza, por decir nombres, coinciden en que la solución para la situación de Cristina Fernández de Kirchner es política, no es judicial. No va a venir del Poder Judicial. Es decir, están hablando de un indulto o alguna otra figura de esas características. Claro, eso se tiene que dar en sociedades, vuelvo a lo que está pasando en la región, que están absolutamente polarizadas. Pero no solo polarizadas, tienen un antagonismo pocas veces visto, inoculado ese antagonismo. 50 y 50 en Perú, en Colombia, en Brasil, en la Argentina, en Chile. Y entonces, ¿cómo construir consensos? Saquémoslo de Cristina, porque además la situación de Cristina, o lo que pueda hacer un sector político que tiene que resolver el hecho, ni más ni menos, de decir que Cristina está proscripta, si efectivamente eso se dice, si la líder política más importante de este país está proscripta, no se puede seguir jugando a la pelota. No se puede seguir jugando así, si eso efectivamente es así. Entonces, eso resume una enorme cantidad de transformaciones muy profundas, económicas, políticas, sociales, para la cual hay que construir una mayoría, un consenso, que está lejos de poder observarse. Y este es el gran dilema para adelante que nos invita a mirar lo que hoy cumple un año también. Después hay que ver qué fue pasando, ¿no? Para que se logre naturalizar el hecho de que Cristina Fernández, la dirigente política a la que un montón de sectores de la oposición que tenían buenas terminales con el Poder Judicial, todo el tiempo estuvieron midiendo, che, la tenemos en suspenso con un montón de causas. ¿Presionamos el botón para que vaya presa? No.
No porque se va a armar un quilombo grande. El famoso ¿qué quilombo se va a armar? Alguien con mucha inteligencia fue midiendo ese tiempo hasta que llegó el momento en que se podía hacer y evidentemente sabían que algo no iba a pasar. Es decir, que eso iba a ser posible. Si me preguntan a mí, el primer episodio de esa transformación de consensos, de rebeldías, de aceptar cosas que no creíamos que iban a ser posibles, empieza en el momento que detienen a Milagro Sala. Porque a Milagro Sala la detienen y una vez detenida le empiezan a armar las causas. Y en ese momento se decía, che, esto es grave, esto es espejo de lo que puede venir. Y una enorme cantidad de sectores de la política no reaccionaron de la manera en que uno creía que iban a reaccionar, pensando en lo que venía. Pero bueno, es otra discusión. Ahora miren, estamos comenzando un programa en el que yo nombré algunos, y disculpen si lo hice alborotadamente, quizá algunas cosas con poco rigor, pero lo que queremos mostrarles es la cantidad de abordajes distintos que tiene algo tan importante y tan determinante, y que nos pone frente a un desafío político que por supuesto tiene en el corazón la situación de Cristina Fernández de Kirchner, pero que engloba una enorme cantidad de otras discusiones. Modelo de país, el proyecto de país, si está funcionando como corresponde la democracia, la división de poderes, el contexto regional, el contexto global. Bueno, en un rato vamos a hablar con Agustín Rossi, diputado nacional, entre muchas otras representaciones y funciones, que seguro nos va a ayudar a tratar de encontrar por lo menos las preguntas indicadas para este momento, entre tantos abordajes y con tanto en juego. Bueno, ¿qué están viendo? Me encantaría escucharlos. De los 37 temas y los 47 abordajes posibles que tiraste. Y en 2 minutos. Y en un minuto. ¿Y en un minuto? Yo voy a tratar de hacerlo en un minuto. Dimensión constitucional. Por lo menos desde el decreto 70 del 2023, y cito a Andrés Gil Domínguez para citar uno solo y no extenderme, Milei hizo una reforma, y a Gustavo Ferreira también, otro constitucionalista, sí. Milei hizo una reforma constitucional, de hecho, sin convención constituyente. Quiere decir que en la Argentina no se está cumpliendo la Constitución como se debe. Y eso es desde muy pocos días después de la asunción de Milei. Ese es un marco. Dimensión judicial, no jurídica, porque no soy abogado y eso no voy a opinar. Dimensión judicial, que es lo que vos decías de la Corte Suprema. Digo, la Corte Suprema no tiene validez. Digo, los fallos de la Corte Suprema no tienen legitimidad, vamos a poner desde ese punto de vista. Entiendo. Bueno, no tienen validez, no tienen validez, no tienen legitimidad. Sí. No tienen legitimidad porque la doble vara en el Poder Judicial, o la triple vara, o la cuádruple vara, empieza en la Corte Suprema de Justicia. Empieza con el rechazo al recurso de Cristina, y si querés, para ver cosas de estos días, la provincia de Buenos Aires ya tiene 7 presentaciones hechas ante la Corte Suprema Nacional, ante la Corte Suprema Nacional, no la de la provincia, no la Suprema Corte de la provincia, sin respuesta. Es decir, la respuesta es el cajoneo. Si la respuesta es el cajoneo ante cuestiones que tienen una dimensión política, social y económica muy grande, también hay una doble vara política en ese sentido. Claro. Entonces, si constitucionalmente y judicialmente ya tenés doble vara, insisto, yo no soy jurista y no puedo decir que está viciado de nulidad, aunque escuché que el juicio a Cristina de Vialidad estaba viciado de nulidad, aunque puedo repetir argumentos de gente que me parece jurídicamente respetable que explica por qué lo hizo. Entre otras cosas, yo cubrí el juicio de las juntas en 1985. El juicio de las juntas, entre otras cosas, porque hubo una enormidad de pruebas, pero había una base jurídica que era el dominio del hecho, se llamaba. Pero era una estructura militar. Entonces ahí sí, el no podía no saber funcionaba. No fue eso solo, no alcanzó. Digo, ni Videla, ni Macera, ni Viola, ni el resto de los comandantes que fueron juzgados por el no podía no saber. Pero eso fue un factor importante. Ahora era una estructura militar. El Poder Ejecutivo no es, después lo vamos a tener a Agustín Rossi, que fue jefe de gabinete. Claro. Yo estuve 2 veces en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no es una estructura militar. Y el presidente no tiene por qué saber algunas cosas, y menos aún participar, digo. O sea, si no sabe, si no sabe, seguro que no participa. No es automático que si cualquier empleado o alguien de tercera línea o un secretario de Estado hace algo, está cumpliendo una orden y hay una asociación ilícita. Vos estás mencionando esto porque la condena a Cristina se basa en que no podía no saber. Exacto. Una buena parte es no podía no saber. Entonces, claro, si era la presidenta, o sea, dicho así parece casi de café, es una chantada. Pero resulta que esa chantada derivó en una sentencia. Sí. Es así. Digo, tendría para hablar 1 hora más, pero digo, 1 minuto.
Y con esas cosas. Y un tema más. Sí. Claramente esto se resuelve en términos políticos. Y después hay algo táctico. Como se resuelve en términos políticos, la única forma de que en principio, no con absoluta seguridad, porque está el caso Milagro Sala, de que en principio esto tenga solución, es que gane el peronismo en el 2027. Y entonces hay una discusión. Para que gane, e indulte, para que gane el peronismo, ¿hay que poner el tema en el centro durante toda la campaña electoral del año que viene, sí o no? No estoy hablando ahora, estoy hablando del 2027. Sí, claro. Bien, esa es Ahora una discusión política. a esos dos puntos. Es una discusión política. Bueno, lo vamos a hablar Claro. con Agustín, me parece muy interesante. José. Sintéticamente, y creo que lo que voy a decir suma a todo lo que acaba de señalar Martín, Cristina está proscripta, pero la sociedad no reacciona como si la principal referenta de la oposición argentina estuviera proscripta. Y esto ocurre porque Cristina es un ejemplo más del lawfare en Latinoamérica. Y no se puede leer la proscripción a Cristina sin pensar la clave geopolítica, que es la doctrina Monroe 2.0, aplicada por Donald Trump, que afecta también a lo que está pasando en Venezuela, a lo que está pasando en el Caribe, con bombardeos, injerencia militar directa, vidas que se han perdido producto de la intervención de Donald Trump. Digo, es imposible pensarlo por fuera de esa clave, porque además, si la respuesta tiene que ser política, quizás tiene que ser en alianza internacional, ¿no? Y tiene que pensarse desde una perspectiva global, naturalmente, pero porque las instituciones locales no están amparando, no están respetando la Constitución, la están desoyendo. No es cierto que estamos viviendo en un pleno estado de democracia en la Argentina. O sea, el problema es que ese resquebrajamiento institucional responde a una crisis global internacional, ¿no?, que tiene Estados Unidos en el centro de la mesa. Sí, esa gobernanza global también está en plena crisis, porque básicamente Estados Unidos hace lo que quieren y no le replica a nadie. Guido, lo que tengas puesto y vamos a ir ampliando, por supuesto, a lo largo del programa. Me quedo con algo que dijiste al pasar, Pablo, vinculado a que en otro momento eran las dictaduras las que, imponían por la fuerza planes económicos. Esta es, una forma de tenerla a Cristina presa, claramente es una de las necesidades que tiene, en este caso, el gobierno de Javier Milei para poder llevar adelante su plan económico, ¿no? Con la figura de Cristina, liderando el peronismo y con capacidades de ser candidata, no sería tan sencillo ordenar, digamos, ciertas cuestiones del plan económico que lleva adelante Milei y Caputo. Bueno, igual así, para un proyecto económico de largo plazo que requiere las famosas expectativas y la confianza en las instituciones, ¿quién en su sano juicio pondría plata, mucha, para hacer grandes negocios a largo plazo, salvo que lo pongas ahora para llevártela rápido? Bicicleta financiera. El único negocio que se me ocurre es el negocio financiero. Si vos tenés, insisto, un país partido al medio que cree que su principal dirigente está proscripta, es imposible, porque en algún momento, lo que se preguntaba Riazu el otro día, en algún momento el péndulo vuelve, porque cambian las correlaciones de fuerza, porque cambia el clima regional. Y entonces dicen, no, este es un país de locos. Y estás nombrando... Necesitarían un proceso justo, aún para condenarla a Cristina o a Cuenfera. Deberían ellos demandar un proceso justo. Estás nombrando, además, a un funcionario importantísimo de Martínez de Hoz, que hasta el otro día vino actuando como vocero de hecho de Milei y con de muchas Toto críticas Caputo. igual, ¿eh? Sí, al final digo, pero al principio no. Sí. Sí, tal cual. Dicen que es el que le armó la tablita. Por eso. Sí, no es cualquier persona. Era un joven economista. Como, digo, un Guido era, pero del otro lado. Gracias. Sí, ¿no? parado, Con amigos parado. así, Del otro lado. Bueno, hacemos breve pausa sobre este tema que nos va a atravesar buena parte del programa. Enseguida se suma Agustín Rossi. Otro elemento urgente de la agenda tiene que ver con la presentación de la declaración jurada. Parece que es en horas de el jefe de gabinete Manuel Adorni, y también su adscripción a un régimen simplificado de ganancias, que puede tener mucho elemento técnico para analizar, pero básicamente hay que ver, me parece, el recorrido político de todo esto. Esta es la portada. Es una portada con sonido, a ver. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Perdón, empiezo por el final. Aclaro que no tengo hermana. Mundializado. No sé, Tony, Si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Fin. ¿Y se terminó? ¿Para qué? Dormí poco y me pierdo. No necesito ni que te acerques ni verlo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Y la motosierra es eterna. En serio, dormí poco, me desvelé. O sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Muy bien. El mundial según Manu, ¿no? El mundo según Manu. Extraordinario. Gran trabajo. Bueno, porque
créase o no, coincide aparentemente la presentación de la declaración jurada con el arranque del Mundial. Pero ¿cuál es la noticia? ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Miren, la esposa Bettina Angeletti de Manuel Adorni y el propio Manuel Adorni se supo en las últimas horas. ¿Se supo cómo? Es una pregunta también, ¿no? ¿Habrá tenido algo que ver los funcionarios de Santiago Caputo que están en el Arca? Bueno, no sé. Pero se supo que se anotaron en un régimen simplificado de ganancias que está dentro del paquete de inocencia fiscal, que el gobierno impulsa porque dice de esta manera vamos a tratar de que la gente saque los dólares que tiene fuera del circuito formal y entonces dinamice la economía de alguna manera. Ahora, durante el día se conocieron otros funcionarios que también lo hicieron. Por ejemplo, Juan Paso, ex titular del Arca, ahí está la constancia de inscripción al régimen simplificado de ganancias. Miren quién más, Andrés Vázquez, también el actual titular de la agencia de recaudación. Berti Venegas Lynch, el batero de la banda. Guillermo Franco, ex jefe de gabinete, también se anotó al régimen simplificado de ganancias. Miren quién más, Santiago Oría, el responsable audiovisual del propio gobierno. Bueno, ¿cuál es el problema? No es el problema que si hay nuevas reglas de juego la gente se inscriba. El problema son funcionarios. Y el problema es que dijeron que 1 millón de personas iban a anotar, se anotaron 80.000 y la mitad parece que son funcionarios. Tenemos todo el derecho a pensar que en realidad esto no tenía que ver con un incentivo para la dinámica económica, sino en realidad estaban ofreciendo algo para lo que Milei militó, que es que todos los evasores son héroes en realidad. Si lo escribió Al Capone esto, no alguien que está pensando en la mejor dinámica de la economía. Y sobre todo, hace muy poco tiempo se suma Adorni, que está en medio de un tironeo respecto de cómo ganó la plata que gastó por todos lados. Entonces, más allá de lo técnico, que ahora Guido intenta explicarlo de alguna manera, no perdamos de vista la dimensión política del asunto. Adorni puede llegar a encontrar alguna reglamentación que le permita salir de los sospechados por evasión impositiva. Puede presentar una declaración jurada que le cierra. Pero al mismo tiempo, todo esto es una confesión casi política. La condena es política y me parece que eso no se borra. ¿De qué estamos hablando, Guido? Sí, a ver, este régimen de simplificado de ganancias se inscribe dentro de la ley de inocencia fiscal, que igual valga la redundancia, Caputo se reunió hace poco con una serie de contadores para que haya una nueva versión de esta ley de inocencia fiscal que se presentaría en breve. Porque la anterior no funcionó. Porque la anterior no funcionó como esperaban, pero en definitiva, digamos, cambia la forma de pagar el impuesto a las ganancias en alguna medida. Es una resolución que Arca le da directamente a los contribuyentes y si están de acuerdo, básicamente firman y pagan eso que dice Arca. Básicamente no hay que poner de forma detallada cuáles fueron los cambios patrimoniales y de consumos al inicio y al fin del periodo, en este caso, por las ganancias del 2025, del ejercicio 2025. No hay que poner o te lo pone Arca y vos firmás. No, Arca directamente te pone la facturación y los gastos. Y si no el detalle. No el detalle de la variación de tu patrimonio. Bien. No, solamente de la facturación. Si se trata de agilizar trámite, bienvenido. Sí, claro. Ahora, si en el medio el truco es que no hace falta poner... no, pero es para evitar sanciones penales. Los gastos. El objetivo en parte es ese. Sí, tributario en realidad, ¿no? Tributario. La causa penal por la, digamos, que está acusando a Adorni por enriquecimiento ilícito. No estaba pensado para que la política lo aproveche, ¿no? O al menos no fue la intención... Bueno, no estaba... La primera intención respaldada. Nunca se excluyeron a las personas políticamente ¿Ustedes hubiesen pensado que Adorni después de este escándalo iba a terminar optando por esta estrategia? O sea, ella es el derrochamiento de la ética, pero no hay ética. Una confesión, por eso lo digo. Quizá lo que quiere es que le den, que todo le cuadre, claro, para evitar algún tipo de suspicacia, pero lo político va por otro carril. Capaz que Adorni ya no está pensando en su futuro político, está pensando en ir en cana. No, coincido. Claro, intenta ordenar y también, porque en alguna medida, si no hay grandes omisiones maliciosas o inconsistencias importantes, en alguna medida también estás blindado para los ejercicios fiscales anteriores, si este ejercicio fiscal 2025 de ganancias simplificadas te cierra. Entonces,
bueno, en alguna medida uno podría pensar que lo hace para tener, entre comillas, ordenadas las cuentas con Arca. Pero insisto, por la vía judicial va a seguir la investigación contra Adorni. Y si la justicia le pide a Arca información, Arca es una entidad pública, se la va a tener que dar a la justicia. Sí. Bueno, enseguida seguimos con este tema porque aparentemente podría haber novedades. Perdóname, Pablo, igual hay que recordar algo. Vos mencionaste al Capone porque el presidente menciona al Capone. Dijo que era un héroe. Que era un héroe. Al Capone era un asesino. Fue preso por evasión de impuestos. Que tengan cuidado lo que reivindican al Capone, porque fue preso por eso. Lo que le pudieron lo que eligieron probarle en el FBI fue la evasión de impuestos, porque era más fácil de probar que los asesinatos. Era el punto débil. Voces del día y charlamos con Agustín Rossi. Científicos descubrieron otra especie de dinosaurio que habitó la Tierra. Si vos hoy sos un jugador de la selección, ¿estás pensando en el Mundial del 30-31 o estás pensando en el Mundial del 2026? Si no, te desconcentrás y juegas mal. El fútbol canaliza muchas cosas, pero no hace olvidar la realidad social. Pagar las deudas y comprarte un poco de fiambre para morfar, ¿viste? Y tomarte unos mates y ver el partido si me anda el televisor. La economía solo va a mejorar. Yo creo que hay soberbia en encuestadores y demás. Toman a la gente por boluda. Mi viejo que labura en la textil, a todo lo que es textil los arruinó. ¿Lo votaron? Sí. Empezar a ver gente que ya está jubilada haciendo reparto de comida. Eso también es una novedad. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Tenemos que salir todos a la calle, como en Bolivia! El ambiente, habiendo probado ya las políticas de ultraderecha y fascistas de Milei. Este es un momento bisagra. Se acercan próximamente elecciones. Es un momento de reflexión profunda. Yo creo que ya la gente está reflexionando muchísimo. Estoy seguro que vamos a empezar a ver inscriptos que son políticamente expuestos en ganancias que no pueden explicar cómo hicieron su movimiento patrimonial. Te lo firmo. Los 47 millones de argentinos que somos, declarémonos inocentes de inocencia fiscal y no paguemos más el impuesto del 21%, a ver qué es lo que va a hacer este payaso. Desde el punto de vista legal, para mí confesó su delito. Tenía razón la señora Cristina, que viene por todo. Cristina está presa y proscripta porque si estuviera libre les ganaría. Un año de una infamia es tratar de disciplinar a los que combaten con los sectores de poder, los que los enfrentan. 2 horas por semana puede recibir visitas. No le exigieron eso ni a un violador. Claramente Cristina es una presa política. No hay plena democracia con jueces parciales. Cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente, no hay plena democracia cuando se impide participar a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner. Como todo peronista siempre fuimos proscriptos y los verdaderos chorros están sueltos. Nos duele en el alma, como la muerte del indio, como la muerte del Diego. La lucha tiene que estar en la calle, con el pueblo. Agustín Rossi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar. No, por favor. Agustín Rossi, diputado nacional. Hubo una conferencia de diputados y senadores de Fuerza Patria. Recién lo escuchábamos a Germán Martínez. Vamos al jefe del bloque del Senado, Mayans, y enseguida charlamos con Agustín Rossi. Dale. Somos todos argentinos preocupados por el destino de nuestra patria. Hoy es un día muy especial porque es el día de la afirmación de los derechos argentinos por las Malvinas, las islas, los espacios insulares y la Antártida Argentina. Y nosotros, los diputados, los senadores y ustedes también ratifican plenamente nuestra soberanía sobre esta gran parte del territorio argentino. Y aprovechamos para decirle a Milei y a su ministro de Defensa que el hundimiento del Belgrano no fue una acción de guerra. El hundimiento del Belgrano fue una acción criminal, porque estaba fuera de la zona de exclusión delimitada por los organismos internacionales. Fue un crimen de guerra. Eso fue el hundimiento del Belgrano. Jesús decía, nadie ama tanto como aquel que da la vida por su prójimo. Bueno, los soldados
que fueron a defender nuestra integralidad territorial y nuestra soberanía merecen respeto por parte de todos los argentinos. Y a los caídos en Malvinas, señor presidente, se respeta. Punto 1. Bueno, así arrancó José Mayans. Después llegó el momento a vincular todo eso con la detención de Cristina. Es el motivo de la conferencia. También hizo un posteo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, relevante por varias cosas, ¿no? Está claro. A un año del fallo contra Cristina, un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos, la condena a Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la justicia como cercanos al poder real. Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias. Usando un argumento jurídicamente absurdo, no podía no saber, lo que recién mencionaba Martín Granowski. Extenso el posteo del gobernador, cierra con un último párrafo que me gustaría compartir. A un año de aquel fallo ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber. Cristina es inocente, continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia, el derecho del pueblo a vivir dignamente en una Argentina más justa. Es decir, engloba lo de Cristina en un problema aún más profundo todavía. Agustín, ¿por dónde te parece que en este momento, en este contexto, se lenta un debate sobre la detención de Cristina en una Argentina tan polarizada? Bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? No me parece que hay que hacer política sabiendo que tenemos esta situación, ¿no? La verdad que cuando uno analiza cómo se llevó adelante todo el proceso contra Cristina, cuando uno ve lo que está pasando con la causa Cuadernos, está absolutamente claro que no se cumplieron ninguna de las normativas judiciales, de los procedimientos judiciales más básicos, y que todo el objetivo era generar las condiciones o las situaciones para poner la presa a Cristina. Me parece que esto es así. Ustedes lo repitieron 3 o 4 veces, lo dice el comunicado de Axel, no podrían no saber, una condena a Cristina que en el medio exime a todos los jefes de gabinete que estuvieron con Cristina, que son los que ejecutamos el presupuesto, si administramos el presupuesto. Yo fui jefe de gabinete. Entonces, cuando uno se encuentra con esta situación, tiene que asumirla como tal, digamos, ¿no? Y asumirla como tal, ¿qué es? Decir que tenemos un poder judicial como el que tenemos, que es un poder judicial independiente del poder político, dependiente absoluto del poder corporativo, y que el poder corporativo es el que le marca el ritmo, ¿no? Eso me parece que claramente es así. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que un futuro gobierno nacional y popular tiene que modificar el Poder Judicial. Entonces, lo primero, hay que arrancar por ahí. ¿Por la Corte? Hay que arrancar por la Corte, hay que tener una Corte de 30 miembros. ¿De 30 miembros? De 30 miembros. Cuanto no sé si con Salas o si... Chile tiene 21 miembros. Y es un país unitario y más chico que nosotros. Pero para eso necesitas consensos que van más allá de un espacio que gane la elección. Simple, mayoría absoluta. Después, para designarlo, sí necesito 2/3. Pero para ampliar la Corte necesito mayoría absoluta. Y hay que poner el procurador. Para poner el procurador hay que modificar la ley que ordena el Ministerio Público Fiscal, digamos, en la Procuración General, en el proyecto, que fue un proyecto impulsado por cuando Cristina era vicepresidenta, que era bajar la condición de 2/3 y poner la mayoría absoluta y ponerle plazo al procurador. 7 años, 9 años, sí. lo que sea. Tienen que empezar por ahí. Digamos, ¿no? Pero que nosotros dependamos de 3 tipos. que el poder que concentran esos 3 personajes es inaudito. Es inaudito. Entonces tiene que hacer una corte que sea paritaria, que sea federal, que sea representativa de todas las provincias. Pero nadie podría decir que no a eso. Eventualmente debe haber distintas teorías sobre cuántos integrantes debe tener la Corte, pero nadie va a decir necesitamos una Corte justa, independiente, etcétera, etcétera. Pero para eso lo primero que hay que hacer es hacer una Corte más grande.
Está bien, Agustín, pero lo que digo es... Porque con una corte más grande el margen de error es más chico. Está bien, entiendo eso de una discusión, es una discusión específicamente, no sé si técnica, pero muy específica respecto a la Corte. Pero la discusión política anterior es lograr esos consensos. No, consenso no, mayoría absoluta. Si ganás las elecciones tenés mayoría en el Senado... Déjame cerrar un poquito la idea, Martín. Me encanta que la discusión sea para adelante, pero vuelvo un poco para atrás. Néstor Kirchner necesitó una debacle política, económica y social como la del 2001 para poder llegar, y es más... Y no llega como kirchnerista, llega tratando de interpelar un poco a la sociedad de ese momento. El kirchnerismo viene después, eventualmente, y recién ahí logra cargarse la corte menemista, que ya tenía un descrédito total. Acá tenés la mitad de la sociedad que va a decir, están queriendo armar una corte a su gusto. Pero si ganás... ¿Me permitís un segundo? Sí. Hay una cosa que creo que es práctica. Si la corte, ¿de cuántos miembros dijiste? 30, 29, 31, número en 29, 30, 31 miembros vas a tener... Va a ser representativa no directamente de la política, pero se puede negociar políticamente la nueva Corte. Y ya no va a ser la Corte de tres. Eso lo negociaste. Es una cosa práctica esa. Pero ya pasó eso con... La primera Corte post-dictadura, la Corte que designa Alfonsín, fue una Corte negociante del radicalismo y el peronismo. A ver, se puede negociar. No, lo que yo digo es que... A ver, yo lo que digo es que si no cambias el Poder Judicial, no gobernás la Argentina. Te van a dejar gobernar los primeros 120 días. En los próximos 120 días se juega el futuro del gobierno. Es así. ¿En los primeros 120 días? En los primeros 120 días, con un periodo de gobierno de 4 años, se juega el futuro del gobierno en los primeros 120 días. Vos no haces las modificaciones más importantes que querés hacer en los primeros 120 días de gobierno, no la vas a hacer más. Te llamés Kichilov o Juan Pirulo. Digamos, no la vas a poder hacer más. Y más en un gobierno que te deja absolutamente condicionado. No va a tener recaudación impositiva importante, porque los RIGI están hechos para no tener recaudación impositiva importante. ¿Y vos cómo vas a llegar? Vas a llegar diciéndole a la gente, che, te voy a mejorar la vida. ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que tomar decisiones, Yo digo lo del Poder Judicial porque justamente estamos hablando de Cristina, pero... Por ahí vos me decís, mirá, che, 31 es mucho, hacela de 21. Pero lo que sí que te quiero decir es que no puede existir más una corte de 5 miembros, donde además ahora tenemos hace años que funcionan 3. Escuchemos una cosa, 3, y además se pelean entre ellos, viejo. Entonces, por un lado. Por otro lado, dije lo del procurador, hay que resolverlo eso. Si se resuelve, te vuelvo a decir, vos me decís consenso, mayoría absoluta. Si ganás las elecciones, tenés mayoría. Te lo digo yo. Pero sabés que es mucho más complejo que eso porque el gobierno de Alberto Fernández no lo pudo hacer. Pero nosotros teníamos un quilombo interno. Teníamos un quilombo interno. Primero tuvimos una cantidad de diferencia. Y además nunca planteamos ampliar la Corte. Pero recordemos que el proyecto de reducir la Corte de 9 a 5 fue de Cristina. Sí. El proyecto de reducir la Corte de 9 a 5 fue de Cristina. Convencido, yo lo voté, lo defendí, porque entendíamos que la historia jurídica argentina, la historia institucional argentina, tenía más años funcionando con una Corte de 5, que era el número tradicional y que con eso se tenía que resolver. Bueno, no funcionó, no funcionó, no estuvo mal en ese momento, está mal ahora sostener una Corte de 5, digamos, ¿no? Entonces, no funcionó. ¿Hoy no están esas diferencias, Agustín, que mencionabas? No, bueno, pero tenemos que unificar. El próximo candidato a presidente tiene que decir claro lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer con el Poder Judicial? No podemos decir, vamos a mejorarlo al Poder Judicial generando las condiciones para que se autodepure. No existe. No existe. Entonces vos tenés que decir, mira, cuando llegue, ustedes 3 van a ser 3 dentro de 30. Y voy a nombrar los otros 20, voy a nombrar la Corte de 3. Después empezaré a negociar, como dice Martín, para ver cómo hacemos para conseguir los 2 tercios, para nombrar la mayor cantidad de supremos. Mantendremos el decreto que hizo Néstor Kirchner para generar la primera Corte, pero tenemos que tomar decisiones. El decreto de escrutinio público. El decreto de escrutinio público, tenemos que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Materia económica, no hay que pagar un subsidio malo a las empresas.
la ley de economía del conocimiento. Y hay que buscar de suspenderla por 1 año, 2 años. No puede ser que se lleven tanta guita Galperín. ¿Qué tendría que hacer, digamos? No, tendría que hacer una ley. Tienes que hacer una ley y decir, o un DNU si corresponde. Eso y otra cantidad de empresas. Es el gasto tributario de la separata, revisar todo el gasto tributario. Una cantidad de empresas que son subsidios. ¿Qué hace con esa plata que te hacen los subsidios? Ve cómo hacer para aumentar la jubilación y el salario mínimo. Y eso tiene que estar hecho en diciembre. Desde el 10 de diciembre al 31 de diciembre. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Todo lo que hagamos en el medio, veamos para que no vamos a avanzar con esto, todo al mismo tiempo y nos va a fracasar. A ver, Agustín. Nos va a fracasar. Entonces nosotros tenemos que producir un shock de modificar. Y después tener que agarrar, bueno, las empresas que están en el RIGI. Ah, sí, muy bien. Tener RIGI, tener SIAD y demás. Mira, me tenés que resolver otras cosas. Porque así como estás, no. Vos entraste por el RIGI, sí, bueno, pero todo que lo que vas a hacer en la Argentina, no te voy a poder cobrar impuestos, qué sé yo, todo integración nacional. Déjame por ejemplo, Agustín. ¿No me hace integración nacional? Ah, bueno, yo veré cómo hago para molestarte. Te lo voy a decir claramente. ¿Cómo hago para molestar tu producción? Me enojo y me voy al CIADI. Te lo va a pagar otro gobierno, no yo. Pero, si no entras con eso, no sé si es así, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero si no entras con las ganas de tomar decisiones y saber que tenés que pelearte con una cantidad de tipos, bueno, viejo, quédate en tu casa, no seas candidato. No seas candidato porque vas a fracasar. Vas a fracasar. Entonces hay que ir a tomar decisiones. Si no, no gobierna más. ¿Cómo resuelve el problema de la justicia? ¿Me puede explicar cómo es el proceso? No le podés cobrar impuestos a las ganancias, viejo. Porque los tipos dicen es inconstitucional. Tenés que jubilarte, consigo un amparo en la justicia. Ahora, la pregunta que yo me hago, Agustín, es, porque bueno, lo que se escucha mucho estos días es Cristina libre tiene que ser lo primero que diga cualquier candidato del peronismo. Sí. ¿No sentís que esa consigna, por más que acá en esta mesa entendemos todos, ¿no?, la responsabilidad que tiene, ¿no sentís que esa consigna espanta al 50% de la sociedad argentina? ¿Qué le vamos a mentir a la gente? Hay algunos que dicen, que piensan como vos, digamos, ¿no? No digamos, pero lo hacemos. Entonces le estamos mintiendo a la gente. Entonces la gente tiene derecho, el 11 de diciembre, si nosotros no decimos que Cristina va a estar libre el 11 de diciembre, la gente tiene derecho a agarrar e insultarte. Vos no me dijiste que porque vos no me lo dijiste. Entonces yo creo que hay que decir, mira, Cristina va a estar libre el 11 de diciembre, si no será el 12, porque es imposible imaginar un gobierno peronista con Cristina presa, de la misma manera que es imposible imaginar un gobierno peronista con Perón en España en el 73. Es imposible. ¿Entendés? Es imposible. Es imposible porque además creemos que es inocente y porque además fue sometido a un juicio con absoluta parcialidad. Además. ¿Tenés el mecanismo del indulto? ¿Cuál es el problema de utilizar el indulto? Pregunto yo. Reformen la Constitución y sáquenlo. De Pichetto a vos están de acuerdo con eso. Pichetto dijo aquí exactamente eso. No sé lo que dice Pichetto tampoco. Bueno, dijo eso, que la solución era política. Pero digo, los quiero mucho, Miguel, lo que te quiero decir, pero sé que Miguel en esto tiene una idea mucho más amplia, digamos, ¿no? Una idea más norteamericana, que los presidentes se autoindultan o indultan al que viene o al que se fue. Pichetto siempre dijo, pues no es de ahora, Pichetto siempre dijo que es malo para la democracia tener expresidentes presos. Tener expresidentes presos y que es buena la figura del expresidente, digamos. Tal cual. Pero bueno, eso me parece que hay que decirlo. Déjame retomar un poco la esencia de la pregunta de José. Vos estás planteando todo un conjunto de propuestas y de decisiones muy profundas para cambiar lo que efectivamente Milei hizo de esa manera. Milei llegó y empezó sin ningún tipo de reparo a tomar ese tipo de decisiones frontales, profundas, etcétera, con un o dos elementos que me parecen importantes. El primero es que Milei tiene a su favor una enorme cantidad de fuerza que vos querés transformar. Si tiene a su favor un sector del Poder Judicial que lo acompaña en su proyecto económico. Sector no, el 95% del Poder Judicial. Tiene a su favor medios de comunicación que en el modelo económico no se lo discuten. De hecho, La Nación dice preservar el programa, cuidar a Milei.
si vos querés hacer esas transformaciones, eso lo tenés en cuenta. Y sociedades, no en la Argentina, sociedades en toda la región muy polarizadas. Y yo entiendo lo de la mayoría simple, pero una cosa es el número técnico que necesitas en el Congreso, otra cosa son los consensos más amplios para sostener en el tiempo ese tipo de medidas de ir en contra de los intereses. Ahí es donde aparece la pregunta, ¿cómo se construye en el eso? tiempo todo eso si construís poder popular. ¿Y cómo construís poder popular? No solamente ganando las elecciones, organizando, teniendo a la gente en la calle, explicándole al pueblo que para hacer todas las cosas que vamos a hacer necesitamos la gente en la calle. Es así. Vamos a tener que ganar en el Congreso y vamos a tener que ganar en la calle. Necesitas movilización, necesitas organización, necesitas darle respuesta a la gente. ¿Qué es lo que la dirigencia política no está haciendo ahora para tener ese nivel de movilización que no está en general? Bueno, pero porque salvo la gente, nosotros luchamos contra, no peleamos solamente contra Milei, sino luchamos contra el descreimiento de gran parte de la sociedad. Claro. Es así, descreimiento de gran parte de la sociedad porque nunca hicimos lo que estoy planteando yo que vamos a hacer. Entonces lo que necesitamos es reformular. Nosotros necesitamos refundar la Argentina. Con diálogo, sí, con diálogo. Bueno, diálogo, te digo, quiero ampliar la Corte a 29 miembros. Martín me dice, che, 29 es mucho. No, pero vamos a hacerlo en 23. Bueno, puede ser, acordamos en 27. Ahora, no la dejo en la Corte de 3. Si el consenso es mantener la Corte de 3, no. No. No, porque sé que, se puede decir para las palabras, me van a cagar cuando pueda. Entonces, de esto es lo que se trata, digamos, ¿no? Entonces, porque son parte del statu quo, y yo vengo a romper el statu quo, porque la única manera de que la gente vuelva a vivir bien es que nosotros este andamiaje institucional, ideológico, estructural que está haciendo Milei, lo rompamos. Bueno, entonces es un buen momento para recordar aquella frase de Perón que decía, para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Ahora que todos los argentinos comemos huevos, digamos, ¿no? Desayunamos con huevos, cenamos con huevos y demás, hay que romper muchos huevos para poder empezar a construir Para una nueva construir Argentina. eso, Agustín, quizá hay otras alternativas. Una es que la dirigencia opositora hoy empieza a trabajar de una manera muy cohesionada y con un horizonte claro en ese sentido. No solamente en la conformación del frente, sino en la representación de eso y en el contacto con la sociedad. El otro elemento es una gran crisis política, económica y social, y a partir de no podemos especular con una gran crisis política y social. Bueno, la verdad que eso es así. En algún punto la gran crisis está. ¿Se está haciendo todo lo que hay que hacer para llegar a las elecciones en el sentido? Están a la vuelta de la esquina. Yo digo que el peronismo está en una transición, el peronismo está en una transición en donde estamos desordenadamente organizados. Digamos, desordenado porque no hay nadie que sintetice el conjunto, menos aún hay un candidato que sintetice el conjunto, entonces hay acciones, Axel se mueve, va a una provincia, hace actos permanentemente en la provincia de Buenos Aires, aparecen otros compañeros como Uñac, que recorre también la Argentina, aparece un espacio que lidera Juan Manuel Olmos y otros compañeros más, y hacen una actividad en Buenos Aires, y ahora el peronismo se está moviendo, tiene fortaleza, digamos, ¿no? Máximo también empezó a recorrer el país, hace un mes estuvo en la ciudad de Rosario y demás. Entonces, pero eso está desordenado. Uñac y Axel no piensan lo mismo que hay que hacer con el país. ¿No piensan lo mismo que vos acabas de decir? ¿Estoy equivocado? Yo no. Para escucharlos públicamente. No, pero hace bastante que no hablo con Axel. No sé qué es lo que piensa. Yo simplemente digo lo que creo que hay que hacer, y si tengo posibilidad de participar de algún espacio de decisión, voy a decir esto. Voy a decir absolutamente esto, porque la verdad es que me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Lo que dije desordenadamente organizado, expliqué el desorden. Lo organizado está porque yo creo, porque hablo con muchos dirigentes y nadie está pensando en que el peronismo le convenga una fractura. Al peronismo le conviene claramente la unidad. La unidad no te garantiza la victoria, pero la división consagra la derrota. Te garantiza la derrota, claro. Entonces, eso me parece que en algún momento va a encontrar una síntesis. Espero que tengamos la capacidad política de mantener las PASO, porque Milei quiere romper las PASO, quiere que no haya PASO para que la oposición se rompa. Ellos están cambiando,
Ellos ya no están pensando en que ganan en un balotaje, están pensando en que tienen que ganar en primera vuelta porque... ¿En qué lo ves, Agustín, eso? Porque lo están pensando por la negatividad de Milei. La negatividad de Milei es tan alta que no les garantiza el triunfo en un balotaje. Entonces el escenario que están imaginando es una división muy dividida, que ninguno de esos pedazos de la oposición llegue al 30% y ellos lleguen al 40%. Ese es el escenario de ellos. Entonces, por eso van a hacer todo lo posible, corromper, arreglar, qué sé yo, con senadores, diputados, gobernadores y demás, para tratar de derogar las PASO. Porque si hay PASO, nosotros podemos hacer un gran frente con todos aquellos que quieran participar y que las candidaturas se decidan en esa elección. ¿Y crees que va a encontrar esas voluntades? Un ratito con José lo vamos a hablar, pero ¿crees que va a encontrar voluntades en aliados, alguno de esos los que nombraste, incluso, para derogar las PASO? Espero que no, digamos, ¿no? Hasta ahora no es un camino fácil el que tiene, pero bueno, el oficialismo siempre tiene la herramienta, siempre tiene mecanismos como para tratar de generar convicciones, digamos. Supongo yo que la negociación, lo que debe estar haciendo con los gobernadores, yo no me voy a meter en tu provincia, hagan todas las elecciones provinciales en el primer semestre, pero no hagamos paso. No hagamos paso, que cada uno se arregle. Bueno, ahí el peronismo tendrá que tener una madurez enorme de su dirigencia política como para avanzar en una propuesta de unidad o con elecciones internas abiertas, pero sino con un escenario de consenso que te permita llegar a las elecciones. Digamos, Agustín, ¿no? Perdóname que insista con un tema, pero nunca se habla así tan crudamente, y por eso nos parece tan valioso siempre charlar con vos. El peronismo no va detrás de la propuesta tan confrontativa que vos planteás. Vos estás planteando un programa casi revolucionario para los tiempos que hoy se vienen. Y lo hemos hablado en otras oportunidades. Probablemente. Ahora, como no tengo la cabeza de candidato, estoy pensando en lo que hay que hacer pero te lo pregunto a partir del 10 de diciembre. Simplemente quiero que... pero Agustín, te lo pregunto... Dejar constancia, digamos, ¿no? Si no hacemos cosas similares a lo que yo digo, el 1 de abril no gobernamos mal Argentina. El 1 de abril nos marcan y no gobernamos mal Argentina. Es más o menos así. Porque vos lo describías bien. No existe el escenario que tuvo Néstor en el 2002-2003. Hay que transformar. Hay que transformar. Porque si no nos contradecimos todos, decimos Cristina debe estar libre porque estuvo mal juzgada. ¿Y quién la juzgó mal? Pregunto, ¿quién la juzgó mal? Porque del otro lado te dicen, la juzgaron 30 jueces, actuaron 20 fiscales. ¿De dónde son? ¿Qué son esos? Bueno, esos tipos son los miembros del Poder Judicial. No, es que esa verdad está buenísima y creo que siempre se demanda la discusión sobre un programa, y después otro que te digo, ¿de dónde vas a sacar plata para aumentarle a los jubilados? Yo voy a agregar, pero agrego algo, porque apareció la palabra revolucionario. Después José tenía preguntas también. Perdón. No, dale. Néstor en el 2003 no hizo ni una propuesta, ni un gobierno revolucionario. Fue drástico en algunas cosas, fue drástico con la Corte, fue drástico en la renegociación de la deuda, fue drástico con las empresas que habían sido privatizadas en la renegociación de contratos. No fue revolucionario, me parece que no está... El tema de la revolución no es lo que está dando vueltas. Pero yo le digo revolucionaria en términos de con qué contrapone, digamos. Igual eventualmente hoy proponer pagar más impuestos a los ricos es revolucionario. Bueno, en la Argentina que Milei fue presidente, estamos de acuerdo. O sacarle al Perín, por ejemplo, las exenciones impositivas también. Pero en ese momento no existía el kirchnerismo, no había construido un odio tan visceral. Pero además de todo lo que dijo Martín, Néstor dijo... Hay más cosas, sí. Aumentó por decreto. Reabrió paritarias. Veníamos de los 90. No había aumentos de sueldo, no había aumento de salario y teníamos paritarias congeladas. Pero venían de los 90, te amalgamaba. Tenías identificado cuál era el cuco en los 90, entre ellas la Corte, y Kirchner no había todavía construido el kirchnerismo. Hoy es una situación muy distinta, de una polarización muy distinta, de un anti muy distinto, que es lo que viene ocurriendo en los balotajes. Prima más. Por eso es interesante lo que decís respecto del problema de Milei. Si Milei se convierte en el aglutinador de lo negativo, es verdad, va a llegar un balotaje y se va a votar en contra de Milei, más que a favor de un proyecto. Entiendo el punto. Pero me parece que la comparación con 2013 es muy distinta. Carlos, si vos querés mantener esta macro, en algunas cosas de esta macro, el superávit fiscal y demás,
Entonces no podés emitir, entre otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero vos tenés que darle respuesta a la sociedad. Claro. ¿De dónde vas a sacar la plata? Yo me siento con un empresario y me dice, che, no, Agustín, soy candidato a presidente. Entonces me siento con los empresarios y me dice, no, Agustín, mira, está todo bien, pero la macro no la toques. Bueno, pero tengo que aumentarle a la gente. Sí, por supuesto, tenés que aumentarle a la gente. Bueno, ¿de dónde voy a sacar la plata? No te doy más subsidio, por un lado, y por el otro lado vas a tener que pagar más. No vas a poder pagar menos, porque tengo que lograr que los argentinos vivan bien, porque tengo que lograr que la otra parte de la economía, que no es la que produce dólares, sino la que transporta peso, que está ligada al consumo interno, se reactive, porque es la única manera de que la Argentina vuelva a crecer económicamente. Bueno, hay que decir las cosas, porque yo digo que si no decimos las cosas, es todo biribiri, guitarra, 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 creyendo, porque en el fondo, lo voy a decir con mucho respeto por todo, en el fondo todos están, no todos, en el fondo esa actitud tiene una, es conciliadora con la idea de a Milei le va a ir mal, esto no se va a volver a repetir y la ola me va a depositar en el gobierno nuevamente. Yo creo que no va a ser así, digamos, ¿no? Que no va a ser así y que ya teníamos experiencia, muchachos. Lo creíamos que estaba reventado después de las elecciones del 4 de septiembre y nos ganó las elecciones de octubre. Hace un mes y medio creíamos que estaba knockout y ahora las últimas encuestas dicen que aumentó 2 o 3 puntos de imagen positiva. Entonces, che, loco, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas y veamos realmente qué es lo que está pasando, porque... Y además también hay que decir algunas cosas. Todos el miedo cuca, que utiliza Caputo algún día sí, otro día no, y ese tipo de cuestiones para justificar sus cosas que no resuelve, en realidad hay parte, el 100% del círculo rojo está en contra del peronismo. Y ahí hay parte de ese círculo rojo, que era lo que en algún momento nosotros imaginamos como la burguesía nacional. No existe más. No existe más la burguesía nacional, no existe esa élite en la Argentina que está preocupado por el futuro de los argentinos. Están preocupados por el futuro de ellos. Quieren maximizar los niveles de rentabilidad. Es así. Es así. No hay una élite en la Argentina que quiera liderar el país. Lo que hay es una élite que quiere generar mejores condiciones para su negocio. Bueno, me parece que nosotros tenemos que pensar en otra cosa, como en la pequeña y mediana empresa, bueno, con otras cosas, digamos, ¿no? Pero me da la idea que va fundamentalmente por ese lado, digamos. José. No me digas nombres propios porque entiendo que no estamos ni cerca de esa discusión, pero ¿qué perfil, qué tipo de candidato? Porque no es lo mismo pensar en un Massa, con lo que representó para la sociedad argentina y para el poder económico concentrado, el Círculo Rojo, que en un Axel Kicillof. ¿Qué crees que demanda? Para mí, como vos decís, no es un problema de nombres. A ver, probablemente, voy a decir un nombre porque dijiste el nombre de Sergio Massa, digamos, ¿no? Probablemente en la previa nadie hubiese pensado que Massa hubiese planteado la devolución del IVA de toda la canasta básica. Y fue una medida trascendente, yo creo que fue lo que nos permitió llegar a 3 puntos de ganar en primera vuelta, pero me parece que tiene que ver con el momento y tampoco quiero caer en la cosa disruptivo, revolucionario. Me parece que hay que hablar con la verdad, Si no le hablamos con la verdad a los argentinos, nunca más vamos a lograr que nos vuelvan a creer, a entusiasmarlos, a decirle, bueno, ¿cómo voy a hacer para aumentarte tu sueldo? Entonces, de algún lado le tengo que decir que voy a sacar la plata. Si no, ¿qué me va a decir? Pero, che, vos me vas a decir que va a aumentar las jubilaciones, ¿de dónde la va a sacar las jubilaciones? Me parece que de esto se trata. Si no, estamos debatiendo en la cancha de ellos. Digamos, ¿no? Y hay que leer, vos lo debes saber, a Lakoff, ¿no? A George Lakoff, un politólogo que decía que nunca hay que jugar en el escenario que te proponen ellos. Tenés que proponer vos tu propio escenario. Entonces tenés que hacer una cantidad de cosas que te contesten ellos. Y te van a decir, es una locura, mirá lo que está pensando. Lo mismo que decíamos nosotros de Milei en el 2023. Bueno, Milei debe haber leído. En el 2023 y Milei nos terminó ganando. Y Milei nos terminó ganando las elecciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que es esto. No sé.
Por ahí me fui de rosca, digamos, disculpe. Bueno, valoramos que sea un espacio donde te sientas cómodo para eso y sobre todo aceptar la mirada. Gracias, Agustín, por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a pantalla con Guido Bambini con esta portada, que de alguna manera también tiene que ver con algunas de las cosas que hablamos recién con Agustín Rossi. Esta es nuestra portada casi de Mortal Kombat entre Javier Milei y los datos. Una relación casi tóxica, les diríamos. Una relación muy tensa, muy reñida. Y en este caso, hablamos de esto ¿por qué? ¿Con qué tema? Sí, Pablo. Bueno, con la virtual intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso como gran tema. ¿Qué es la Oficina de Presupuesto del Congreso? Es una oficina, te diría, de élite en términos de quienes la conducen y quienes están, de los economistas que están, muy formados ellos, todos entran por concurso a esta oficina, que en definitiva lo que hace es, por ejemplo, calcular el costo fiscal que tiene las leyes que presentan los proyectos de ley que presentan los distintos diputados o senadores. Cuando se hablaba o se discutía sobre la ley de financiamiento universitario, bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso hacía el cálculo y te decía, bueno, esta ley sale este porcentaje del PBI, tantos billones de pesos. ¿Cuál es el problema? Vamos a la primera placa. Bueno, el problema es que hay una intervención de hecho en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Se reunieron distintos diputados y senadores, sacaron diferentes resoluciones. Acá no se llega a leer muy bien esta resolución, pero básicamente lo que indica es que no les aprobaron el plan anual de informes que tiene previsto la Oficina de Presupuesto del Congreso. Le dijeron, no, muchachos, rehagan el plan. Está mal este plan, no pueden hacer, por ejemplo, mensualmente mensualmente la Oficina de Presupuesto del Congreso saca un informe vinculado a la ejecución del presupuesto nacional, a cómo va ejecutando efectivamente el gobierno nacional, el presupuesto nacional. Bueno, no les aprobaron el plan y les plantearon en esta resolución 3 de las 6 que sacaron en esta reunión bicameral de supervisión de presupuesto del Congreso, que cualquier otro informe por fuera del plan anual tiene que tener una autorización explícita de esta comisión seguidora. Es decir, no me aprueban el plan, me dicen que lo rehaga y que no puedo hacer ningún informe por fuera del plan anual. La Oficina de Presupuesto del Congreso fue muy importante, corregime Guido, cuando se estaba discutiendo, bueno, pero realmente, ¿qué implica del presupuesto, por ejemplo, el financiamiento universitario? Totalmente. O las políticas de desigualdad, de discapacidad. Respecto a discapacidad? Sí. Y sobre todo, ¿qué otras cosas se podrían hacer para recoger esos, o ese equivalente, por ejemplo, a qué exhibición de impuestos, o a qué baja impositiva? Sí. Ahí sí muy vinculado a lo que decía Agustín Rossi, digamos, ¿no? Un insumo muy importante para sacar esa cuenta. Totalmente, sí. Esos son informes que el año pasado, este año no está sacando informes con la periodicidad que venía sacando el año pasado, fundamentalmente por esto. Quienes conducen esta bicameral, porque la oposición tiene, digamos, es el oficialismo y aliados. Es Berti Venegas Lynch, es Agustín Monteverde, el senador, también es Dayana Molero del PRO, y también una senadora radical, Schneider. Básicamente esas son las 4 firmas. También está Castañeto en estos 5, que no firma esta resolución, Carlos Castañeto. Bueno, pero no es esta la única intervención que ha hecho el gobierno nacional sobre las estadísticas públicas, que vale recordar también que el director de esta Oficina del Presupuesto del Congreso le ganó el concurso a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, ¿no? Un dato relevante a tener en cuenta. Pero decía, no son las únicas intervenciones que ha hecho el gobierno. Recordaremos, y vamos a la siguiente placa, tal vez ustedes recuerdan, la intervención directa que hizo el gobierno sobre el INDEC, sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos a repasar, porque no es solamente esta vinculada a la inflación. Recordarán, nueva canasta. El gobierno tenía previsto para este 2026 actualizar el índice de precios al consumidor con la canasta de gastos del hogar o vinculada a la encuesta nacional de gastos del hogar 2017 y 2018. Esto fue lo que motivó la salida de Labaña como director del instituto. Todavía no se aplica este nuevo índice. Y vamos a la siguiente placa, porque hasta el Fondo Monetario Internacional critica esta cuestión. En el último Staff Report, en la segunda revisión,
del Fondo Monetario Internacional, plantea: el prolongado retraso en la actualización de la inflación dejó a la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual. Esto lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional. La necesidad de cambiar cómo se mide igual le los dice ponderadores. siga, ¿no? Sí, igual le dice ya siga, lo vamos siga. a cambiar, Sí. todo bien, pero yo me doy cuenta de lo que estás haciendo. De hecho, usa el mismo argumento del gobierno y dice en el mismo Staff Report Sí. que lo van a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado, que son los argumentos que utilizó Caputo a principios de Claro. este año para no O sea, para no cuando esta actualizarlo. metodología que no es certera te dé 0, claro, o te dé como vos querés, ahí la cambiamos. Bueno, ¿en qué otra cuestión también está muy cuestionado el INDEC? Bueno, en la medición de los salarios no registrados. Esto lo venimos Sí. insistiendo en QR desde, te diría, desde 2024. Lo identificamos a esto en el CEPA. Fíjense, la curva verde es la evolución de los salarios no registrados. Fíjense cómo se desconecta totalmente de los salarios públicos, de los salarios privados y del total de los salarios. Bueno, indicando que claramente hay un problema metodológico. Este dato sale de la encuesta permanente de hogares. Y también, no traje el dato, no traje el gráfico, pero ha tenido históricamente una relación muy estrecha con el salario mínimo vital y móvil. Bueno, también se despega. Mirá vos. Se despega totalmente de la evolución del salario Bueno, pero mínimo vital y esto móvil. demuestra, si con el nivel de informalidad que hay, si vos tuvieras ese nivel de salarios no registrados, tendrías que tener un impacto en el consumo que no existe, que no Totalmente, ocurre. tendrías que tener un boom de consumo que no se condice con los datos de Sentia, Claro. que se especializa en consumo, o con los datos de supermercado mayoristas del INDEC. Vamos a la siguiente, tenemos algunas más. Bueno, vinculado también el FMI, después del pedido del FMI para revisar metodología, ¿a cuánto llegó la pobreza? El FMI y fundamentalmente el CEDLAS, que es un instituto especializado en cuestiones sociales de la Universidad de La Plata, muy prestigioso, plantea, analizó las mediciones oficiales de la pobreza y sostuvo que el INDEC exagera la baja de la pobreza. También lo dice la UCA, está muy vinculado con lo que veíamos antes. Como se mide por ingresos la pobreza en la Argentina, el hecho de que estén volando, según el INDEC, los salarios no registrados, te impacta de lleno en el guarismo de pobreza. Así que también es un dato que en el INDEC está cuestionado. Vamos a la siguiente. También el INDEC explicó por qué se corrigió el dato de actividad del tercer trimestre. No sé si todos recordarán esto, pero el año pasado, en el tercer trimestre del 2025, el INDEC sacó un comunicado teniendo que explicar por qué no dio recesión, la caída de la actividad económica, cómo salvó la recesión, que son 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. El INDEC, por ajustes estacionales, también, que fueron muy cuestionados por, no solamente por QR o por el CEPA, sino por muchas consultoras privadas, tuvo que salir a dar explicaciones en otro ejemplo claro de la pelea con los datos que tiene este gobierno. Y las últimas dos que tenemos es la vinculada a turismo, ¿no? Polémico por las cifras de turismo extranjero. Scioli cortó el financiamiento del INDEC y lanzará un índice propio. Bueno, una clara intervención del gobierno, en este caso de Scioli, del secretario de Turismo, que no le gustaba cómo le daban los datos. Han dicho, che, si estamos tocando todo, pará, no me dejen a mí atrás, dejame tocar turismo. No le gustaba cómo estaban dando los datos del INDEC en materia de la balanza turística y bueno, directamente cortó la medición. Y la última, que también es algo que hay que poner sobre la mesa, es el salario que tienen los empleados, los trabajadores del INDEC, ¿no? Fíjate esta nota del cronista, el deterioro silencioso del INDEC del que nadie habla. Existe una verdad incómoda que la mayoría de los economistas parece ignorar. Las estadísticas del INDEC están perdiendo calidad y nadie habla de ello. Fíjate, desinversión sostenida, ausencia de diagnóstico, obsolescencia acumulada y fuga de su burocracia profesional. Lo rompieron. Lo veíamos en el gráfico. No solamente tiene intención de manipular, sino que lo hay un rompieron. vaciamiento deliberado, pagando sueldos de miseria en la administración pública, con una caída del poder adquisitivo del orden ya del 35% contra noviembre del 2023. Bueno, implica que tengas claramente un Instituto Nacional de Estadísticas muy, muy disminuido. Bueno, muy interesante esto que nos trae Guido, porque vuelve a qué tipo de debate público podemos tener sobre las cosas que pasan y eventualmente qué políticas diseñar si efectivamente el gobierno se agarra las trompadas con los datos permanentemente y encima lo exhiben y lo reconoce hasta el propio Fondo Monetario. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, atención, vamos a hablar del Mundial. Pero vamos a hablar del otro Mundial, de cosas que están pasando y que tienen un impacto muy, pero muy fuerte
en donde todos tenemos puesta la mirada en este momento, ¿no? Porque el Mundial lo que hace también es eso. Le pone una lupa a los países que organizan. Lo vamos a hacer con el periodista especializado en deporte Juan José Pano. Y atención, porque parece que en minutos el propio jefe de gabinete presentaría su declaración jurada. Y esto, por supuesto, va a generar también un elemento. ¿Quién ganará? ¿La inauguración del Mundial o lo que implique esa declaración jurada de Adorni? Después de la pausa lo hablamos. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. En junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% de descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación, el futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. El mundo está recaliente. Entramos en una nueva guerra fría y esta vez es tecnológica. Para entrar en clima ni bien arranca el invierno, empezamos con el curso ¿Quién gobierna la inteligencia artificial? Tecnología, poder y geopolítica en el siglo XXI. Son 4 clases que voy a dar con mis amigos de Le Monde Diplomatique desde el 23 de junio todos los martes a las 18:30. Si hay algún partido del Mundial que no te querés perder, míralo nomás. Las clases quedan grabadas y las podés ver cuando quieras. Para inscribirte, entrá en eldiplo.org y cliquea en la solapa de cursos. Te espero. Es el magnate que maneja los algoritmos del Pentágono y de la CIA. En noticias de esta semana, Peter Thiel, el padrino tecnoimperial de Milei, el misterio de su mudanza a la Argentina y la obsesión mística y antiestado que comparte con el presidente. Además, Caso Agostina, la red de protección a Barrelier, furor por el mate, la nueva moda global y el rol del primo de Adolfo Cambiaso en el Afer Arsat. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Con Telecentro, conectados de gloria sigamos. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 31.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad, humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita
viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado, que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos. Bueno, seguimos haciendo QR y vamos a hablar del Mundial. Tendremos nuestro segmento Mundial Mirada QR respecto de lo que pase en Estados Unidos, en México y en Canadá con esta nueva Copa del Mundo. Y tenemos portada que me dicen es para prestarle mucha atención. Vamos a compartir la portada que, por supuesto, nos va a acompañar en este segmento y que tiene varios elementos para seguir. Ese era Adorni, que está muy Adorni mundial. Que está muy mundial. Bueno, ahora nos acomodamos. Enseguida vamos con el segmento mundial. Tiene la gorra de Curazao, porque Aruba no clasificó. Claro. Está Curazao, que está enfrente. Wow. Está muy bien. Claro. Estuvieron bien, hasta los detalles estuvieron.
Qué grande. Ah, no lo había visto eso, espectacular. Bueno, José, a ver, vamos a hablar un poco de la interna del gobierno. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, la interna no cesa. Podemos arrancar quizá por cómo esa interna ya no es solamente un chusmerío de la Casa Rosada, de pasillo para divertirnos entre nosotros, sino... Claro, no es chimento de peluquería. No es chimento de peluquería, no son habladurías, Sí. sino que ya está bloqueando la agenda en el Congreso, ¿no? Lo venimos contando, pero quizá el broche de oro de este momento de fragmentación que está viviendo el gobierno, expresado en el Congreso Nacional, se puede pensar a través de las PASO, ¿no? Porque Bullrich está buscando, bueno, o eso dice, ¿no? Porque también hay quienes piensan que no se está trabajando lo suficiente, tanto es así que se metió, Diego Santilli se viene metiendo ya con ganas a pensar cómo hacer para lograr esa gobernabilidad, esos apoyos. Bueno, ministro del Interior, ¿no? Por supuesto, es el rol, para eso lo pusieron ahí, pero ahora te diría más de lo que, o al menos eso dicen, se está metiendo más de lo que se mete la propia Bullrich, ¿no? El problema es que los radicales en su mayoría, o para poner nombres propios, Maximiliano Puyaro en particular, tampoco Jaldo, son aliados clave para el apoyo de las PASO y no estarían dispuestos con, digamos, colaborar en la eliminación. Pero también hay otro problema. La performance que hizo la semana pasada el Senado fue deplorable, ¿no? No solamente porque la reforma electoral ya no entró en agenda y no va a entrar hasta agosto, sino porque tampoco se pudo garantizar la reforma de la ley, perdón, la aplicación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene un artículo muy importante para el gobierno, que es para extender el límite de compra de tierras en manos de extranjeros, ¿no es cierto? Bueno, ese artículo no tampoco encuentra apoyo en casi, te diría, la mayoría de los aliados. Ayer Bullrich estuvo reunida en el Congreso con representantes de todos los, casi todos los sectores, menos te diría el peronismo, y no hay chance de que le presten esos votos. Entonces, específicamente para el artículo de compra de tierra en manos de extranjeros. Exactamente. Okay. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la semana pasada se aprobaron pliegos para jueces, incluido de la jueza Micheli, que Milei vetó, y no pudieron aprobar las leyes por las que habían ido a sesionar, ¿no? Es un traspié que no se le veía hace bastante a la Libertad Avanza en el Congreso y que además se profundiza cuando nos desayunamos los videos que sigue publicando Bullrich. CM de Bullrich es... Que a mí estas cosas me encantan, porque la verdad, bueno, es un poco cine, ¿no? El cine, y además porque son mensajes, formas de comunicar. Creo que lo tenemos para verlo. ¿Se dice de mí? Se dice de mí. Si querés lo vemos un pedacito, no entero. ¿Qué es la Joaquín, no? Habíamos dicho, Martín, interpretando a Tita Merelo. A ver, ¿tenemos para compartirlo? Dale. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda. Ya lo hemos oído, pero cuando lo volvés una y otra vez vas encontrando los detalles, no perdieron punto. Bueno, no, mirá el laberinto, saliendo por arriba del laberinto. Y esto generó molestia. Esto generó muchísima molestia. De hecho, quizá la vereda de enfrente de lo que podemos ver es que la Libertad Avanza empieza a avanzar en la consolidación del armado de cara al año que viene, sin pensar en, por ejemplo, los deseos que tenía Bullrich de ir a la ciudad, ¿no? Esta semana estuvo Karina Milei inaugurando un espacio de líderes, de dirigentes en la ciudad de Buenos Aires, en el que quedó afuera el bullrichismo por completo. Esta es una señal más de la tensión. Que también Patricia Bullrich debe haber dicho en algún momento: voy a la ciudad de Buenos Aires a pelear con Adorni, y a medida que va pasando el deterioro y esas cuentas que hace Bullrich, dice, no sé si quiero. ¿Por qué no más arriba, no? Claro. Ahora, ¿por qué no soñar? Te hago una pregunta sobre la cocina de estos días, porque la conoces bien, la del Congreso. Bullrich se presenta y negocia. Bullrich dice públicamente: yo voy a estar con el presidente Milei hasta el último día. Pero, ¿qué dicen los senadores cuando ella va a negociar en nombre del gobierno? Dice: escúchame, ¿quién sos, Patricia? ¿Vos sos la enviada de Milei o sos Tita Merelo? Bueno, es que esa también es la misma pregunta. Hay como una cosa así de... no jodas, es eso. Hay algo de eso. Casi eso. La realidad es que por ahora los intereses personales de Bullrich, y esto es lo que te dice ella, ¿no? Con los intereses políticos del gobierno, no se cruzan. Digo, están en la misma agenda. Claro. Sí. Por eso no encuentran problemas, o eso dice Bullrich a la hora de negociar. Pero lo que ve el gobierno es que las cosas no funcionan, ¿no? Claro. Que se caen los proyectos que necesitan para, por ejemplo, no sé, pensar en
tener nuevos acuerdos. El Super Riqui se va a votar la semana que viene. Digo, efectivamente, se viene una agenda donde se necesita que la Libertad Avanza esté muy consolidada en el Senado y lo que está mostrando es debilidad. Y además muestra que pone la energía y el foco en su crecimiento personal. Entonces, esto jode mucho. Y alguien que opinó, no sé si tenemos el tiempo para ver esto, pero que fíjate cómo se metió, ¿no?, a conversar, es Mauricio Macri, que dijo, Bullrich está lanzada. A ver. Mira. Consulta, ¿cómo ve que el ministro Maíquez viaje con Lijo a París? Usted habló recién de justicia independiente en su discurso. ¿Cómo ve eso? Eso no es grave que un ministro de justicia viaje con... El tema es que el juez investiga al jefe de gabinete, por eso le digo. ¿Hablaste con Patricia? ¿Vas a hablar? ¿Te interesa hablar? ¿De qué? ¿Es pasado? Del futuro, del 2027. Una foto. Patricia está muy a full. Señora, permiso, por favor. Una foto. Pues es que se escucha lo que dice porque rebota su tenue voz en el vidrio y a partir de ahí se escucha un poquito. Patricia está lanzada. Hay otra cosa ahí muy interesante. Se lleva la marca lo de Bullrich, pero cuando le dicen respecto del viaje del hijo con Maíquez, dice, no, ¿por qué habría ahí algún conflicto? Es interesante también. Sí, totalmente. Esa definición. Después esto obligó a Patricia, fíjate cómo, a responder, ¿no? Porque en TN le preguntaron, ¿estás lanzada? Porque Mauricio dice que estás lanzada. ¿Y qué dijo Patricia? Yo no estoy lanzada de ninguna manera. La verdad es que estoy acompañando este proyecto hasta el final y yo quiero cambiar la Argentina. Pero uno siempre puede soñar, ¿no? No deja de pensar en eso. Fue parte de la declaración en la presidencia. ¿Y qué va a decir Bullrich? No, claramente. Todo lo que tiene para decir lo está diciendo. Es muy evidente. El tema es que está haciendo hoy en día, está funcionando, o al menos en la mirada, aparte de la propia Libertad Avanza, está funcionando más de palo en la rueda que de, bueno, no sé, patito que empuja el tren de Milei, ¿no? Les está costando esta interna. Y además, me parece, y con esto cierro, que Bullrich sea tan evidente con sus deseos de llegar a la presidencia es en realidad una consecuencia de lo que trajo el problema del caso Adorni, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no hay que olvidar que es una consecuencia de un error autoinfligido, si querés, si es que podemos pensarlo así, del propio gobierno nacional. Muy interesante los próximos capítulos de todo esto, ¿no? Sobre todo ahora que, en noticia, Manuel Adorni dijo en una entrevista que ya presentó, que antes de comenzar esa entrevista, ya había presentado su declaración jurada, también la del 24, también la del 23. Y que con su esposa ahorró toda la vida en negro. Que toda la vida ha ahorrado en negro. Y entonces, bueno, de esa manera está justificando, además, por supuesto, le tira tierra a la situación del país. Para dijo, perdón, 2023, 2024 y 2025, si sos funcionario no podés atrasarte. Bueno, ahí están las adendas, ¿no? Vamos a ver el detalle, imagínate que... penalizado. Mañana... Ante la Oficina Anticorrupción, digo, no hablo en general. Mañana va a ser, por supuesto, la tela a cortar todo este tema. Bueno. Nos vamos a meter en nuestra mirada, como les decía, del Mundial. Mirada QR, con esta portada, que tiene, mirá, un montón de chiches hermosos. Bienvenidos con un asterisco. Ahora vamos a seguir al asterisco, pero mirá eso, en el centro está toda la gente invitada y a los costados ahí está el ICE, revisando, son todas redadas. Bueno, bastante parecida, ¿no? La situación. Creo que hay que prestar atención al asterisco. A ver qué dice. Bienvenidos a todos los ciudadanos del mundo que no tengan pinta de tercermundistas, de ser ciudadanos de un país bananero o que simplemente y a sola vista nos parezca sospechoso. Bienvenidas a aquellas personas que acrediten extensa cuenta bancaria, que tenga demostrada solvencia económica y bienes a su nombre. A aquellos individuos de rasgos caucásicos y de la parte de Europa que a nosotros nos gusta, morochos. Bueno, larguísimo. A ver cómo cierre. Bueno, pero Adorni ya está comprendido ahí. Sí, a ver cómo cierra. Dice, por último, pero no por eso menos importante, sean bienvenidos a la tierra de la libertad. Aquellas personas que comprendan que para ser libres deben ceder derechos constitucionales, garantías y abstenerse de opinar cuestiones políticas, ya que nosotros y nadie más que nosotros sabemos lo que esas mismas personas necesitan. Muchas gracias. Promoción válida del 11 de junio al 26 al 19 de julio.
promoción no válida para los países socialistas con los que me junté para este evento porque no me quedaba otra si quería parecer copado. He dicho, espectacular. Gran trabajo. Juan José Pano, en línea, periodista especializado en deportes, para ayudarnos a mirar un poco más de cerca lo que está pasando. Juan José, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Te escucho bajito, Pablo, ¿cómo estás? Ahí vamos a acomodar un poco la cosa para que nos escuches un poco mejor. Bueno, vamos a ir compartiendo mientras, Juan José, algunas imágenes de cómo recibieron Estados Unidos a la selección de Senegal, lo que está pasando con la selección iraní, de Uzbekistán, y sobre todo lo del árbitro somalí. A ver, ¿dónde estás mirando vos, que siempre estás en esos entretelones, digamos, no solamente el juego? Lo que estoy mirando es que la poca repercusión que tienen acá esas cosas, ¿no? Estaba mirando la tapa del equipo y me hubiera encantado que también en alguno de los medios argentinos apareciera una tapa como esa, en la que aparece Trump teniendo un títere en la mano y el títere es Infantino. Podría ser al revés, en realidad. Tranquilamente, y aparece y tiene la palabra bienvenidos, también a propósito de lo que veníamos hablando, el bienvenidos a Estados Unidos, sí. Y aparece un soldado revisando a la gente, impidiéndole entrar, y está la imagen también del árbitro somalí al que deportaron. Estoy viendo eso, estoy viendo que... O sea, ¿te gustaría que esta fuera la lectura que prime aquí en la prensa especializada, digamos, ¿no? El equipo es eso. Por lo menos que tenga alguna repercusión, que se diga un poco más de esto, que se hable un poco menos de quién es el jugador número 26 y quién va a reemplazar a Valerdi, que por supuesto es importante y está bien que se hable y por supuesto que hay que hablar de fútbol, pero me gustaría también que haya un poco más de espacio en los medios para estas cosas. Hoy miraba, por ejemplo, un noticiero de Canal 13 y la nota de la enviada de Canal 13 era el barrio más aristocrático de Kansas. Digo, pucha, estás ahí, loco. Tenés muchas cosas para mostrar y muchas cosas para decir. Entiendo el punto, pero ayudaría también si algunas delegaciones o incluso algunos jugadores se rebelaran un poco más frente a esto, ¿no? No digo que no los haya, pero el resto de los árbitros, la propia FIFA con lo que pasó efectivamente con el árbitro, otros jugadores cuando ven que a sus colegas los están cachando, le revisan las zapatillas en la plataforma donde aterrizó el avión. En otro tiempo y con otros protagonistas quizá hubiera pasado, ¿o no? ¿O me equivoco? Lo que pasa es que uno tiene la imagen de Maradona como otros protagonistas, ¿no? O de Valdano por ahí, o de Cantona. Pero bueno, hoy por ahí aparece la imagen de Lamine Yamal enarbolando una bandera de Palestina, también sí. En la misma línea de aquellos otros. Pero es cierto lo que decís, no hay una respuesta corporativa, no hay respuesta de los jugadores de fútbol, no hay respuesta de los árbitros. El dinero les tapa la boca a todos. Parecen diputados de la provincia cuando tienen que votar leyes acá. Claro. Dicen una cosa por afuera y cuando tienen que actuar no lo hacen. Dicen unas cosas en off y no las dicen cuando tienen que salir a hacer declaraciones. Claro. Uno tiene la esperanza de que en algún momento haya una rebelión, porque vos viste la cantidad de jugadores, además la explotación, la cantidad de jugadores lesionados que hay. Están en todas las delegaciones pendientes de la recuperación de fulano y de mengano, y eso es consecuencia de la cantidad de partidos que juegan por año, 50, 55 partidos por año. Es exageradísimo todo eso. Juan José, es cierto que cuando hay un mundial es una lupa sobre ese país o sobre esos países, y que eso siempre es muy requerido. Si quieren ser, los países quieren ser protagonistas y sede efectivamente de los mundiales. Ahora acá te pregunto si le podría llegar a jugar en contra un poco a Trump, ¿no? Lo abucharon en la tercera final de la NBA y de una manera muy, muy ostensible. ¿Cuánto riesgo le ves a la propia administración estadounidense de lo que está pasando?
Veo un poco de riesgo, pero por ahí no demasiado, porque después el fútbol termina por taparlo todo, y me caben las generales de la ley, ¿no? Empieza a rodar la pelotita y ese imán de la pelota hace que uno se empiece a distraer de las otras cuestiones y esté más atento a lo que pasa con el fútbol. Es cierto que no hay una pasión muy grande del público norteamericano por este deporte. Es cierto que les debe molestar a muchos, y también es cierto que tiran tanto de la cuerda, hacen tantas cosas, cometen tantas barbaridades, se sienten tan impunes que finalmente puede resultarles en contra. Ojalá se dé algo de lo que vos esperás, lo que todos esperamos, que haya una reacción general, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención la historia del árbitro somalí. No sé si tenemos las imágenes, vos me decís, Juli, si no, respecto de cómo lo recibieron. Hay una cosa interesante con el somalí por lo terrible. ¿Cómo estás, nene? Martín Granoski. Hola, Martín. Hablando del somalí. Mirá, llenó un estadio, Martín, mirá. Claro. Es en la historia del arbitraje es una cosa absolutamente... son hinchas del árbitro. Se candidate. Vamos a poner un nombre. ¿Ustedes se acuerdan de Minnesota? Sí. En Minnesota hubo asesinatos. Claro, ICE. Sí, claro. ICE. Bueno, ICE actúa en Minnesota porque la comunidad extranjera principal de Minnesota es somalí. Hay 100.000 somalíes en Minnesota. Entonces lo que está haciendo Trump es... Porque Trump dijo por un lado, no, el ICE no va a reprimir a las tribunas ni nada por el estilo. Pero lo que está diciendo es, al ICE lo tengo ahí. Y por eso le prohíbe la entrada al somalí. Porque Trump había hablado contra los somalíes. Cuando habla contra los migrantes, habla contra los somalíes en aquel momento. Claro. Ahora queda medio olvidado con esto. Pero el tipo había puesto el foco allí. Claro. Lo que quieras, Juan José, de lo que decía Martín, agrega un dato interesante, que Canadá dice que venga a dirigir los partidos que se juegan en Canadá, así como México dijo... Que los iraníes duerman en México, claro. ¿Está Juan José? Ahora, sí, realmente, hoy escuchaba esas noticias y que me parecen extraordinarias que pasen, que haya alguna respuesta del gobierno canadiense frente a esto, como la hubo del gobierno mexicano. Es una verdadera aberración que la delegación de Irán tenga que alojarse en México y después viajar para jugar los partidos a Estados Unidos y después regresar inmediatamente. Eso le impusieron. En lo deportivo es inadmisible, porque si esto quisieran hacérselo a cualquier otra de las delegaciones que participan del Mundial de las candidatas, se armaría un escándalo extraordinario. Pero no pasa nada, digo, no hay una respuesta frente a esta aberración. Claro. La verdad que cuesta entenderlo. Y insisto con esto, ojalá que esto les termine jugando en contra. Juan José, gracias por la mirada, como siempre, y la seguimos, porque esto va a ser largo. Sí, la seguimos. Yo me siento como una luz de giro, ¿viste? Como el chiste ese, funciona la luz de giro, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, por momentos digo, no quiero este mundial, porque pasan tantas cosas que me da bronca. Es un mundial que me da bronca. Y por otro lado, soy futbolero y soy argentino y creo que la gente necesita de una alegría. Y entonces estoy navegando en esas contradicciones, ¿no? Me imagino que no debo ser el único. Nene, ¿sobre cuántos mundiales escribiste? No digo viviste, sino escribiste ya. Sobre 9. 9 mundiales. De 9 mundiales estuve. ¿Este va a ser el 10º? No, hoy lo veo por Televé. ¿Pero va a ser el 10º o el 9º? No, es el... Dice 9 estuve los que estuvo. El 9 ya estuve. Pero Martín te preguntó sobre cuántos escribiste también. Sí. ¿Sobre cuántos escribí? Escribí desde el 74, sí, escribí 14 deben ser. Bien. Se ríe 15. Martín cuando te lo pregunta. No sé si porque quiere comparar edades o porque te está elogiando. El récord es de Macaya. No, al contrario, porque debe haber muy pocos periodistas deportivos que tengan tu experiencia. Por eso estoy diciendo, no hablo de edades. Macaya 18. Porque además yo sé que el Nene Pano empezó al año de vida escribía sobre el Mundial, escribía sobre el fútbol. Lo conozco.
Soy un tipo de suerte porque tuve la suerte de ver a Argentina campeón del mundo 3 veces en la cancha. Y no hay muchos. Y la verdad que me siento un privilegiado por eso. Pero bueno, con el tiempo esas cosas pasan a ser apenas una anécdota. Pero qué lindas anécdotas, Juan José. Gracias por el rato y la seguimos, por supuesto. Les mando un abrazo muy grande, Martín, Pablo, hasta cualquier momento. Que esté muy bien, Juan José Pano charlando con nosotros. Breve pausa. Cuando volvamos les contamos todo sobre la presentación de Adorni y su bendita declaración jurada. Dale. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. ¿La cuota? Baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. El mundo está recaliente. Entramos en una nueva guerra fría y esta vez es tecnológica. Para entrar en clima ni bien arranca el invierno, empezamos con el curso ¿Quién gobierna la inteligencia artificial? Tecnología, poder y geopolítica en el siglo XXI. Son 4 clases que voy a dar con mis amigos de Le Monde Diplomatique desde el 23 de junio todos los martes a las 18:30. Si hay algún partido del Mundial que no te querés perder, míralo nomás. Las clases quedan grabadas y las podés ver cuando quieras. Para inscribirte, entrá en eldiplo.org y cliquea en la solapa de cursos. Te espero. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Con Telecentro, conectados de gloria sigamos. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 31.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.
libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además, podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Bueno, muy bien. Estamos en el tramo final, pero claro, la agenda casi total en este momento de la política argentina es la declaración jurada de Manuel Adorni. Llegó el día, a horas del arranque del Mundial, a ver cómo lo explicó. En sede mediática, ojo, porque interesante, había dicho que él no tenía que explicarle nada a los periodistas, que lo tenía que explicar ante la justicia. Bueno, parece que repensó y entendió que los periodistas también podían ser buena base para esta explicación. A ver. Bueno, la 2025, que es la que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá y también presenté las declaraciones juradas rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción, ¿no? ¿Por qué tardó tanto? No, a ver, dame 2 minutos que te cuento primero un poco la historia para que se entienda el contexto de todo lo que fue pasando. Yo, toda mi vida, desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado. Por supuesto, bueno, después a lo largo de mi vida me crucé con mi mujer. Mi mujer también toda la vida se dedicó al sector privado, incluso hasta el día de hoy trabaja en el sector privado. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Llegó me voy rápido al 2023, yo me entero el presidente me convoca para ser en aquel momento vocero presidencial, unos días antes, esto es de público conocimiento, el presidente me convoca prácticamente de un día para el otro, en todo el contexto que estábamos en el 2023, ¿no? O sea, más allá de 25 años trabajando en el sector privado y el salto a la función pública, lo que ocurre ahí es que
Bueno, toda la explicación, que por supuesto la repasaremos con detalle, queríamos mostrarle el tono en el que efectivamente Adorni le cuenta al colega de La Nación Más lo siguiente, que durante todo ese tiempo que recién estaba mencionando, trabajando con su esposa y él mismo, tantos años ahorrando en negro, juntó $200.000. Y que además había hecho una inversión allá por el 2014, si no me equivoco, en bitcoins. Y que toda esa inversión le reportó $300.000. En total suma $500.000 que no tenía declarados de alguna manera y que ahí van las rectificaciones en la declaración del 23, del 24, más la presentación del 2025. Varias cosas. Llamativo que haya vivido de canje Adorni durante todo el mismo tiempo en el que tenía 500 lucas verdes guardadas. Toda una decisión. Más allá, y los escucho por supuesto, ya estamos cerrando igual el programa, más allá de lo que efectivamente haya podido reacomodar o presentar Adorni en la declaración jurada y lo que efectivamente le implique el régimen simplificado de ganancias, acá hay una mirada política de la que Adorni se va a poder correr. Evidentemente está muy preocupado respecto de las demandas, de lo que tenga que enfrentar en la justicia. En términos políticos no cierra y me animo a decir, por las repercusiones que estoy viendo, que nadie come de ese pastel. Que nadie va a creer que efectivamente lo que Adorni está contando es una explicación válida como para que continúe su carrera política y eventualmente su lugar en el gobierno. Timba más dibujo y de manera pornográfica. ¿Cómo? Timba más dibujo y además dicho pornográficamente, bueno, obscenamente. Y tratando de boludo a la gente también. Por eso. ¿Cómo? Tratando de boludo a la gente, dale. 200 lucas en Bitcoin y ganaste 300 Pero lucas. aparte, sos un muerto de hambre en el mejor de los términos, un laburante, tenés un puchito que lográs ahorrar y lo vas a invertir todo en Bitcoin. Cualquier laburante sabe que ese modus operandi parece todo para ganar tiempo, honestamente, ¿no? Bueno, veremos. Me quedo con la frase de Guido, dale. 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 Nos reencontramos mañana, pásenme.